Después de 23 años de ausencia, el Real Oviedo volvió a Primera División en esta temporada. El equipo Carballón vivió un auténtico calvario, caídas a segunda, a primera ref o incluso a segunda ref, hasta resurgir poco a poco con el empuje de su afición y el respaldo del grupo Pachuca. Y ahora, en la temporada 25-26, el Oviedo estará por primera vez en Primera División después de tantos años, con un proyecto que la verdad que tiene muy buena pinta. Su mercado ha sido toda una revolución en fichajes, como por ejemplo Eric Bailly, Dendoncker, Brécalo, Salomón Rondón o incluso David Carmó, mezclados con cesiones de algunos equipos grandes que tampoco han tenido nada mala pinta. La verdad es que el Oviedo se ha reforzado bastante bien para un equipo recién ascendido. En este mercado vamos a respetar un poco la filosofía de lo que puede ser los fichajes que van a hacer el Oviedo. En este caso podremos hacer máximo 3 cesiones por temporada. Fichajes sobre todo de jóvenes o veteranos que vengan libres a coste cero y nada de pagar más de 10 millones por ningún fichaje, al menos en las 2 primeras temporadas para estabilizarnos un poco en Primera División. A no ser que tengamos alguna venta muy grande que nos permita hacer algún fichaje extra más, pero en principio no debería ser así. Y siempre intentando mantener la mayor cantidad de jugadores españoles en el núcleo del equipo dentro de lo que sea posible. Iremos paso a paso. Obviamente en la primera temporada intentar salvarnos del descenso y mantenernos en Primera División. A partir de ahí intentar asentarnos en mitad de tabla y a partir de la tercera o cuarta temporada empezar a mirar a esos puestos europeos. Esos timings son los que estarían bastante bien, pero veremos si conseguimos adelantarlos y conseguirlo un poquito más rápido. ¿Podremos conseguir hacer un buen proyecto con este Oviedo, manteniéndolo en primera y juntándolo con el grupo Pachuca para ver si podemos levantar a este Oviedo en 5 temporadas y meterlo quizás ya en puestos europeos en este poquito tiempo? Pues chicos, vamos a verlo. Y no os olvidéis, chicos, que si queréis las mejores camisetas de fútbol como esta que tengo yo del Liverpool de la nueva temporada, las podéis conseguir en sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol. Tenéis el código MAVE1 para un 1% de descuento, pero tiene truco y es que así podréis activar la promoción que tenéis abajo en la descripción de todos los vídeos, en el cual si compráis una camiseta os regalarán 2, o bueno, una más. Si compráis una os llevaréis 2 camisetas, si compráis 2 camisetas os llevaréis 4 camisetas, si compráis 3 camisetas os llevaréis 6 camisetas, o si compráis 4 os podéis llevar 8, ¿vale? Simplemente tenéis que especificar en los comentarios de la compra qué camiseta queréis, si la queréis personalizada con qué número y con qué nombre, y obviamente la talla, y os la regalarán dependiendo del número de camisetas que compréis. Pero eso sí, tenéis que poner el código MAVE1 que lo tenéis por aquí para poder activar la promoción. Así que chicos, daros prisa y ya podéis comprar las camisetas de la nueva temporada. Ahora sí, vamos con el vídeo. Pues ya estamos por aquí, chicos, en el menú. Aquí tenemos la plantilla del Oviedo, pero no es la plantilla final porque faltan muchísimos fichajes y traer algunos jugadores cedidos que el Oviedo ha hecho en la vida real. Los haremos ahora en este mercado de verano que vamos a hacer en adelante. Así que bueno, hay que limpiar un poco la plantilla porque hay muchos jugadores también que tienen que salir y otros que tienen que llegar. Así que vamos a mostrar cuáles son esos jugadores. Por cierto, hemos creado a Salomón Rondón, ¿vale? Que lo tenéis aquí de delantero centro, no está en el juego, ¿vale? Porque él está en Pachuca y Pachuca no sale en el FC, pero lo que ha hecho ha sido básicamente ponerlo, modificando a un jugador de la cantera, y le he puesto la misma media que tenía en la última vez que apareció en el FC, y pues la misma edad y todo igual, ¿vale? Mismas estadísticas, pero simplemente para poderlo tener en el Oviedo, ya que no estaba y ha sido uno de los fichajes más importantes que ha hecho el Oviedo en este mercado. Así que aquí lo tenéis al Salomón Rondón de Hacendado. Y ahora sí, chicos, aquí tenemos la lista de los fichajes realistas que tenéis que hacer con el Oviedo, si os vais a hacer un modo carrera con ellos, fichajes que han hecho o cesiones que han hecho en este mercado de verano. Empezamos en la portería con Horatio Moldovan desde el Atlético, que lo han traído cedido. En la defensa se han traído a Eric Bailly y también a David Carmó, 2 centrales para reforzar esa posición. Creo que Eric Bailly ha llegado, si no recuerdo mal, gratis, por agente libre, y Carmó creo que han pagado algo de fichaje. Luego por la izquierda tienen a Javi López, que lo han traído cedido desde la Real Sociedad. Luego tenemos también a Chaira desde el Girona, que creo que ha sido fichado. Tenemos también a Alberto Reina desde el Mirandés, que si no recuerdo mal creo que también era fichaje o libre, ahora no recuerdo. Dendoncker también, que ha llegado al Oviedo en este mercado. También Josip Brécalo, que ha llegado como agente libre, el croata para la banda izquierda. Y arriba en ataque ha llegado Alex Forés, que bueno, también obviamente junto a la llegada de Salomón Rondón, que no aparece en FC 25 y no lo podemos fichar, pero ahí lo tenéis, los fichajes realistas para un modo carrerita con el Oviedo.
Ahora sí, ya hemos terminado este primer mercado donde hemos hecho los fichajes y cesiones que ha hecho básicamente pues el Oviedo también en la vida real para acabar de completar la plantilla a como la tienen a día de hoy. En este caso hemos traído pues a Moldovan cedido, hemos traído también a David Carmo cedido, hemos traído también a Javi López cedido, Alex Flores cedido, Alex Cardero se ha marchado cedido, Marco Esteban también se ha marchado cedido, al igual que Narváez, Del Moral, también para Chif. Luego también Miguelez y hemos tenido gratis pues a Eric Bailly, Alberto Reina, Den Donker, Brécalo y luego pues también hemos tenido aquí alguna marcha de alguna venta más extra que hemos hecho nosotros, más el único fichaje que ha hecho el Oviedo creo, creo que el segundo fichaje que ha hecho el Oviedo, que ha sido Ilias Shaira desde el Girona, así que ya tenemos ahora sí la plantilla con la cual nos vamos a quedar esta temporada. Y a ver, teniendo en cuenta que obviamente nuestro objetivo es quedarnos en primera división y no descender esta temporada, pues la verdad es que no sé qué deciros. Creo que es una plantilla que no está mal, tenemos a un jugador como Carmó que tiene muy buena pinta, veremos a ver qué tal lo hace Rondón y qué tal lo hace Cazorla, vamos a ver qué tal lo hace Brécalo y también Den Donker, que ha empezado muy bien la temporada con el Oviedo, pero sinceramente creo que nos falta algo más. Yo creo que haría falta, pues no sé, sinceramente algo más, sobre todo en ataque veo que hay un poco escasez, pero bueno, vamos a ver si con esta plantilla al menos nos podemos mantener salvándonos aunque sea por la mínima, pero vamos a ver si conseguimos el objetivo. Pues estamos ya a mitad de temporada, de momento las cosas no van muy bien porque el Oviedo está en descenso, sí que es verdad que los equipos que están luchando el descenso con nosotros tampoco están muy lejos en cuanto a puntos, pero solo hemos conseguido 3 victorias y 3 empates en 17 jornadas, así que la cosa está un poco chunga, la cosa está un poco complicada y bueno, la única parte buena es que hemos conseguido pasar una ronda de la Copa del Rey, hemos conseguido eliminar al Celta, así que estaremos en los octavos de final, que bueno, veremos a ver si la Copa del Rey pues nos da para pasar alguna ronda, pero la verdad que nuestra situación en la liga tiene que mejorar un poquito si queremos salvarnos, o al menos parece que vamos a estar sufriendo hasta el final de temporada. Dicho esto, de momento nuestro mejor jugador, para sorpresa de nadie, está siendo Don Santi Cazorla, con esos 5 goles, 3 asistencias. También parece que Don que lo está haciendo bastante bien. Por aquí Alex Forest, pues bueno, no está jugando mucho, pero parece que cuando ha jugado ha metido gol. Y ya os digo, tampoco hay mucho que sacar, como veis hay muy pocos goles que hayamos metido, también muy pocas asistencias y sinceramente no hay ningún clavo al que agarrarse para, bueno, pues estar tranquilos y saber que podamos, bueno, pues salvarnos, ¿no? Así que chicos, va a estar complicado el no descender con este Oviedo. No sé si nos va a dar para hacer alguna llegada en este mercado de invierno. Vamos a intentarlo, vamos a ver si tenemos alguna cosilla barata, alguna cesión que podamos hacer. Vamos a estar buscando un poquito a ver cómo mejorar este equipo en invierno y a ver si lo conseguimos. Pues terminamos el mercado invernal con un par de cambios. Hemos vendido a David Costas, hemos vendido también a Oyer Luengo y hemos hecho 3 fichajes mexicanos que, teniendo en cuenta que el grupo Pachuca es dueño también del Oviedo, pues dentro de lo que cabe es un poco realista. Ya sé que estos jugadores quizás pues no pudieran venir al Oviedo porque seguramente tienen algún equipo mexicano, pero como teníamos que reforzar el equipo de alguna manera, pues se me ha ocurrido traer algún que otro jugador mexicano, y en este caso hemos traído a César Montes, que estaba totalmente gratuito. También Efraín Álvarez para la banda derecha y Carlos Rodríguez para el medio del campo, y a ver si estos 3 compis mexicanos hacen que el equipo mejore un poco en esta segunda parte de la temporada y podamos salvar al Oviedo del descenso. Así que vamos a ver qué ocurre. Señores, estamos ante la última jornada de la liga. El Oviedo está en descenso, Levante y Elche que se van a ir para segunda y tenemos la oportunidad de salvarnos. Jugamos contra el Mallorca, un Mallorca que no se juega prácticamente, bueno, sí que se juega un poco, la verdad, que podría entrar en Europa, bueno, no lo sé, porque, bueno, no, creo que no se juega nada, y es que el Getafe juega contra Osasuna, que son 2 equipos que podrían bajar, porque si a mí me diera por ganar al Mallorca, y por ejemplo perdiera al Osasuna bajaría, y lo mismo con el Getafe, o sea, juegan Osasuna y Getafe entre ellos, y dependiendo de lo que yo haga, si yo gano, podrían bajar los dos, así que, última jornada de cine para ver si nos salvamos o no. Vamos allá, último partido para saber si nos salvamos o si no. Que sea lo que Diosito quiera, no sé si aquí hay que cambiar algo, creo que vamos a ir con lo que tenemos, chicos. Está lesionado, por cierto, Moldovan, aunque bueno, es el portero suplente, no está un poco igual. No sé si tenemos a alguien mejor que Vidal, porque parece que no está muy en forma, pero bueno, vamos a dejar el equipo que había. Madre mía, ganamos con gol de Ilias en el 86. Vale, señores, hemos hecho los deberes. Nosotros hemos ganado, pero necesitamos... Claro, no, nos hemos salvado ya, porque da igual si han empatado o quien haya ganado entre Getafe o Osasuna, uno de los dos baja. ¡Ya han empatado! Hostia, con el empate, ¿quién bajaba? Con el empate, ¿quién bajaba? ¡Y baja
¡El Getafe, sí señor! ¡Vámonos! Madre mía, tú. ¡Qué salvada de temporada en la última jornada! Y encima baja el Getafe, o sea, encima redondo, tú. ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué barbaridad! Nos salvamos a la última jornada y hacemos que baje el Getafe porque Getafe y Osasuna han empatado a 1, tú. ¡Qué locura! Por cierto, durante esta temporada hemos ido sacando jugadores de la cantera en, bueno, casi todas las posiciones, ¿vale? Para tener un poco de recambio y tener jugadores que poder ir cediendo a otros equipos y que puedan ir mejorando. Y nos han salido algunas cositas interesantes como Mateo Acuña, este chaval de 15 años, que, bueno, ha subido 4 de media y ya tiene muy buen potencial con 92. También por aquí un banda derecho, nos ha salido también otro banda derecho, por aquí algún medio centro, algún otro banda, incluso un medio centro defensivo. Y creo que hemos subido al primer equipo algún coto central y algún lateral y creo que un delantero, o sea que nada mal porque estamos haciendo un poquito de cantera en este Oviedo que puede que a futuro nos venga muy bien. Y en cuanto a esta temporada en la cual nos hemos conseguido salvar, pues ahí está, nos hemos salvado seguramente gran parte gracias a Santi Cazorla, que el año que viene ya no estará con nosotros porque ya se retira, pero 10 golitos que ha metido don Santi Cazorla, se retira dejando el Oviedo en primera, ya lo subió y ahora encima lo deja en primera, haciendo que no descienda, o sea que espectacular. También ha hecho un temporadón el bueno de Donker con 8 goles, 4 asistencias. Federico Viñas, bueno, ha subido 3 de media, no ha metido muchos goles, pero ahí está, 13 de partidos jugados. Colombato también ha jugado bastante. Brécalo, 3 golitos, 4 asistencias, no está mal. Y luego por aquí, pues bueno, Foresca ha jugado solamente 3 partidos y ha metido 3 golitos. Parece ser que la llegada de César Montes, bueno, ha mejorado algo, supongo. La defensa, también Chaira ha subido 4, no está mal. Rondón, que bueno, ha bajado 2 puntitos de media desde lo que le pusimos, solo ha metido 2 golitos, seguramente el año que viene ya no esté con nosotros. Y luego, pues bueno, por aquí también Carlos Rodríguez, que ha jugado 18 partidos, este que ha subido 4, de las sesiones, bueno, alguna pequeña subida, pero tampoco ninguna locura. Y en general el equipo, que oye, para mí lo importante es que hemos conseguido salvar al Oviedo en esta primera temporada en primera división, así que el año que viene tendremos seguramente un presupuesto un poquito mejor y podremos respirar un poco más tranquilos, además de poder hacer pues mejores fichajes, manteniendo un poco la estructura de este equipo, pero mejorando algunas posiciones, así que vamos allá por esa segunda temporada en primera división. Ahora que hemos terminado la primera temporada, estoy apuntando lo que hemos hecho con el Oviedo. De hecho, he apuntado ya por aquí algunos de los fichajes que hemos hecho esta temporada, los libres y también las cesiones. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser apuntar lo que hemos hecho en cuanto a posiciones tanto en la Liga como en la Copa. Y muchos diréis, Mave, ¿y qué es esto? Pues bueno, esto es FC Tools Hub, la mejor página web de modo carrera con las mejores herramientas. En este caso, esto es el tracker, en el cual podemos traquear todo nuestro recorrido en modo carrera con un equipo. Como veis, podemos añadir los partidos, los resultados, la alineación que tenemos, añadir los fichajes y las ventas que hacemos, añadir incluso los canteranos que vamos sacando y tenemos absolutamente todo para luego ir viendo y siguiendo nuestro equipo, como veis por aquí, con reglas y objetivos realistas. Vamos a ir viendo qué tenemos en el club actualmente y mucho más, así que si queréis utilizar esta herramienta y todas las que hay en la web que ya tenemos por aquí, como los creadores de retos, el buscador de regens, el team picker, el stadium builder y mucho más, tenéis el link abajo en la descripción de FC Tools Hub, chicos, y podéis empezar a utilizar estas pedazos de tools para hacer de vuestros modos carrera una experiencia muchísimo mejor. Y ahora sí, vamos con la segunda temporada. Ya hemos terminado el mercado de esta segunda temporada y ojito con los fichajes libres que hemos hecho porque son bastante tops, ¿eh? Empezamos por Sergio Reguilón para el lateral izquierdo, ya con 29 años y bastante experiencia. Viene a reforzar una posición que necesitábamos y ya conoce la liga perfectamente, así que fenomenal. Tenemos a Jefferson Lerma, otro muy conocido también de la Liga Española. Tenemos a Álvaro Tejero, que también ha estado en la Liga Española como lateral derecho suplente. Ojo con este, que ha sido quizás el más top que hemos fichado desde la agencia libre. José Copete estaba por ahí y hemos dicho, oye, pues mira, que se venga aquí al Oviedo y nos intente hacer de mariscal en la defensa, que lo necesitamos. Así que Copete, fichajazo gratis. Y también Neil Maupay para reforzar el ataque y tener un muy buen suplente de rotación. Así que veremos a ver qué tal nos sale la apuesta por el francés. Luego por aquí hemos hecho bastantes ventas y también muchas cesiones de jugadores de la cantera, de los cuales fuimos sacando canteranos, ya sabéis, el año pasado, pues los hemos ido cediendo y a muchos vendiéndolos para que tengan minutos en otros sitios y vayan subiendo de media. De hecho, algunos ya están subiendo bastante de media. Hemos vendido a Salomón Rondón, que ya sabéis que vino solamente para un añito. Y ojo, porque viene la gran carambola del mercado. Hemos vendido también a Nacho Vidal, por cierto. Hemos fichado a Paul Joly por 3,6 millones. Este ha sido nuestro primer fichaje gastándonos, por así decirlo, dinero. Y la verdad es que, bueno, bastante bien, porque hemos dado un jugador más 3,6 y tenemos un buen lateral derecho con buena media. Pero es que ha venido la Roma en el último día del mercado y como veis nos ha venido a fichar a nuestro máximo valor del año pasado, o segundo máximo valor, que fue Federico Viñas, por 9 millones. No podíamos decirle que no a la Roma y hemos dicho sí,
Pues ¿sabes qué? Como nos sobran unos 40 millones entre todas las ventas que hemos hecho, vamos a hacer un fichaje en condiciones, no pasándonos de esos 12 millones que habíamos marcado, y hemos ido a por Álvaro Morata, que tiene ya 33 años, obviamente está ya de capa caída, pero es un jugador que conoce la liga, es un jugador que tiene gol, y para un Oviedo sería ultra top, y sí que es verdad que nos hemos gastado 12 millones, pero oye, es el único fichaje que hemos hecho caro, porque en el otro nos hemos gastado 3,6, y es que ahora vais a ver el dinero que tenemos, o sea... Quiero decir, si no nos gastábamos eso, nos hubiéramos quedado en el banco con más de 50 millones. Y a ver, está muy bien, porque las arcas del club crecen, pero algo había que gastar. Y si hay que gastar, siempre es bueno gastar en gol. Así que chicos, hemos traído a Morata. Y este sería nuestro 11 con Morata arriba, que esperemos que metan muchos goles. También Rodríguez, Brécalo, ya sabéis que no está Cazorla. Lerma, Dendonker y bueno, Álvarez ahora se ha lesionado, así que empezará a jugar Hassan. Luego tenemos a Jolie, Montes y Copete, Reguilón. La verdad que creo que la defensa con Copete y Reguilón ha mejorado bastante, y seguimos con Aarón bajo palos, así que incluso en el banquillo hemos mejorado algo. Está por aquí Prado, que es de la cantera, también Acuña, que voy a confiar mucho en este chaval porque es el que más potencial tiene de toda la cantera, y sí que es verdad que tiene muy poca media, pero vamos a ver cuántos puntos de media puede subir en esta temporada. Si se acerca a los 70 de media creo que ya estaría bastante bien, y a futuro puede ser el gran crack del equipo, así que lo vamos a tener por aquí chicos, y vamos a ver qué hace el gran Álvaro Morata, y si Morata es capaz de salvarnos del descenso por segundo año consecutivo. Así que vamos allá. Chicos, estamos en enero. ¿Y alguien me puede explicar qué está ocurriendo aquí? O sea, vamos sextos. Sí, o sea, falta media temporada, ya lo sé, pero sextos, 31 puntos. El año pasado nos salvamos con 35. En la última jornada con 35 puntos, y este año llevamos ya 31. O sea, ¿qué está ocurriendo? Bueno, también te digo, no sé qué le pasa al Valencia. Osasuna, Español también bastante mal. Mallorca, bueno, Villarreal, fatal. O sea, no estoy entendiendo. ¿No será capaz Morata de estar siendo el pichichi de la liga, no? No creo, ¿no? Vale, pues ahora sí que no entiendo absolutamente nada, porque Morata lleva solamente 6 goles. Que a ver, no está mal, es el máximo goleador del equipo, pero tampoco es que haya un goleador claro. O sea, me esperaba, yo que sé, que Morata llevase de repente 15 goles o algo así, pero que va, que va. O sea, la cosa está bastante... no sé, hay bastantes goleadores diferentes. Quiero decir, ¿estamos ganando muchos partidos por la mínima? O no entiendo qué está pasando, pero es que vamos sextos. O sea. A ver, en diciembre ganamos al Español 2-1, luego un 2-2 y luego un 2-1. Un 2-1, un 2-1... Perdemos contra el Barça 2-3, pero le ganamos al Betis 1-2, 1-2, 0-2 contra el Atlético, ¿vale? 0-1 ganamos al Leganés, y luego por aquí un 2-0, un 0-3, un 1-1, un 2-2. A ver, sí que es verdad que más de 2 goles no solemos meter, solamente en un partido hemos metido 3, creo. Pero, no sé, me sorprende, la verdad, que Morata no lleva más goles. Por cierto, hemos pasado una ronda de Copa, ahora nos tocará la siguiente ronda frente al Sporting, no te puedo creer, tenemos derbi asturiano en octavos de final. Pues señores y señores, derbi asturiano en el Molinón contra el Sporting. Bueno, vamos a ver si Morata pues hace lo que tiene que hacer y pasamos a la siguiente ronda, eliminando a nuestro archienemigo, a todo un Sporting. No juega Dendonker por lesión, pero el resto del equipo, el once titular, están todos listísimos y el equipo está brutal, en un estado de forma espectacular. Y chicos, ahí está. Golito de Colombato, golito de Álvarez, y eliminamos al Sporting con un palizón de la Copa del Rey, Cuidado. No seremos capaces de pasar a semifinales de la Copa del Rey, ¿no? Eliminando al Rayo. Pues sí, lo hemos hecho. Gol de Morata, señores. Esto es impresionante. Estamos en semifinales de la Copa del Rey con el Oviedo, tú. Pues chicos, estamos en las semifinales de la Copa del Rey. El primer partido en Anoeta empatamos a 2 en un partido donde Morata metió gol, pero luego falló un penalti. Y chicos, ahora jugamos en el Tartiere para saber si somos finalistas de la Copa del Rey en nuestra segunda temporada con el Oviedo. O sea, esto me parece increíble. Y señores, que sea lo que Dios quiera. 2-1 ganamos. Gol de Ilías. Gol de Morata. No te puedo creer. Y nos dan el pase a la final de la Copa del Rey, señores. Estamos en la maldita final de la Copa del Rey. Llegó el día, señores, final de la Copa del Rey contra el Atleti. Ni Barça ni Madrid estaban en las semis, los dos cayeron antes. Así que esto es algo histórico. Vamos a simular viendo la final, porque esto pocas veces sucede. El Oviedo en una final de la Copa del Rey. Tenemos a todo el equipo listo, solo tenemos a uno de nuestros bandas que está lesionado y no ha podido llegar a esta final. Así que vamos allá contra todo un Atlético de Madrid. Obviamente lo lógico sería que perdiéramos, porque el Atleti tiene una plantilla infinitamente mejor que la nuestra. Pero, oye, se está permitido soñar, señores, así que vamos allá. No te puedo creer, el Atleti al palo, señores. El Atleti le da al palo y quedan 20 minutos. No te puedo creer.
Gol de Griezmann en el 84, en una contra. Justo habíamos hecho los cambios. Perdemos la final de la Copa del Rey por una jugada aislada de Griezmann en una contra. Hemos dado 2 palos, una parada a Oblak también. Bueno, 2 paradas de Oblak y 2 palos. Pues ahora sí, terminamos la temporada con esa mala noticia de la Copa del Rey, pero la buena noticia de que creo que el año que viene estaremos en Europa, porque hemos quedado séptimos y en principio normalmente suele ir a la Champions el quinto también, así que a malas podríamos ir a la Conference, pero bueno, yo creo que en Europa estaremos 100%, algo totalmente increíble pensando que el año pasado nos salvamos en la última jornada, o sea, espectacular sinceramente, y han acabado bajando Celta, ojo el Celta bajando, Las Palmas y el Almería. Se ha acabado salvando el Valencia, que parece que ha mejorado en la segunda parte de la temporada bastante y de hecho se ha salvado con los mismos puntos que nosotros el año pasado, 35. Y pues ahí está, chicos. No sé si podremos pescar algo del Celta, de Las Palmas o de la Almería, o incluso también del Leganés, Español o Valencia. Pero el año que viene estaremos en Europa después de una gran temporada. Y para gran temporada la que hemos hecho también en la Copa del Rey, llegando a la final. Luego hemos perdido, pero eliminamos 4-3 a la Real, también al Rayo Vallecano. Luego histórico, eliminado también al Sporting de Gijón. También eliminamos al Racing 0-1. O sea que temporada increíble. Y para temporada increíble, la de nuestro gran delantero, que creo que acertamos de pleno fichándolo. Sí que es verdad que muchas veces Morata es bastante meme, pero en este caso, en nuestro contexto, siendo un equipo que lucha por el descenso, traerse a Morata con 33 años, 34, estaba bastante bien. Y de hecho, pues ahí está, 16 golitos, que no solo nos han dado la salvación, sino que nos han dado el estar en Europa el año que viene. Y también temporadón de Colombato, temporadón de Carlos Rodríguez, el mexicano también, temporadón de Chaira, muy bien también el fichaje yo creo de Jefferson Lerma, Maupay parece que bueno, ha metido un par de golitos, Dendonker como siempre bastante bien, también Montes, Reguilón, creo que también habrá sido un buen fichaje, ha jugado prácticamente titular casi siempre, Tejero también buen fichaje, Jolie, Copete, fichajazo, lo ha jugado prácticamente todo, el jefe de la defensa, también Álvarez, que no ha jugado mucho esta temporada porque ha tenido muchas lesiones, también buena temporada de Brecolo, que ha jugado mucho, pero en cuanto a números no nos ha dado tanto, y por aquí, pues bueno, Hassan también que ha subido +3, ha jugado mucho, también Esteban ha subido otros +3, y de las cesiones, ojito, porque por aquí Humberto ha subido 5, Ángeles también ha subido 2, Arias 2, Álvarez ha subido 3, por aquí Vidal ha subido 5, Olesen ha subido 5, bueno, alguna subida de media en las cesiones no está nada mal, Prado también ha subido 3, Acuña que ha subido 4 y bueno, se ha bugueado y no sé por qué mide 2,30 m, y bueno, pues Aarón que ha tenido 8 partidas a 0, la verdad que muy buena temporada del Oviedo y el año que viene en Europa tendremos un poco mejor de presupuesto, así que vamos a ver qué podemos hacer con esta plantilla y cómo podemos mejorar el año que viene para competir incluso mejor en Europa. Pues 70 millones vamos a tener en esta tercera temporada con el Oviedo. Obviamente no vamos a gastarlos todos. El año pasado, de hecho, gastamos apenas pues unos 15 millones de todo el presupuesto, porque ya sabéis que con este Oviedo estamos haciendo pues un tipo de fichajes diferentes, más mirando agentes libres y cesiones y cosas así. Pero sí que es verdad que ahora que estamos en Europa, pues quizá algún fichaje podemos hacer. Eso sí, siempre intentando no sobrepasar mucho, pues en cuanto a gastarse mucho en un solo jugador. Pero, oye, 70 millones dan para hacer algo en la plantilla. Así que vamos a ver qué hacemos en este mercado de verano. Pues el mercado de verano ha finalizado y fijaos los jugadorazos que hemos podido traer gratis desde la agencia libre, jugadores además que conocen la Liga Española como Peche Barría, Roberto López, ex de la Real, John Gorrocha, también de la Real, Unai Núñez, o sea, todos fichajazos que la verdad van a mejorar a nuestro Euro Oviedo y son jugadores que obviamente si los ofrecemos jugar en Europa pues está claro que van a querer venir al equipo y estando gratis y sin equipo pues estaba clarísimo que los íbamos a fichar. Hemos fichado también a Sherpen de portero, la verdad que bastante bien porque mejoramos esa posición. Luego también hemos fichado a Matías Viti, otro central más, para tener un poco más de fondo de armario. Luego aquí ya hemos empezado a hacer algunas ventas, como veis Alberto Reina, Bailey, hemos hecho algunas cesiones también de los jugadores de la cantera para que tengan minutos. Y luego, pues bueno, al final del mercado ha pasado algo y es que básicamente han venido a ficharnos el Atlético de Madrid a Chaira por 17 millones, obviamente no podíamos decirle que no al Atlético y con ese dinero hemos fichado a César Huerta, otro mexicano más que se une al equipo, esta vez por la banda izquierda, lo hemos cambiado por Brécalo, más 9 millones y luego pues bueno, en este caso también se ha marchado Aarón, que tenía una oferta del Salzburgo, hemos fichado a Iker Álvarez como portero suplente y ha venido Israel Reyes porque el Everton nos ha fichado a Jolie, que ha durado un año en el equipo, lo ha hecho muy bien y con ese dinero hemos fichado a otro mexicano más, ya sabéis con el grupo Pachuca aquí en el Oviedo bastante fuerte, así que tenemos bastantes mexicanos en el equipo, de hecho ya en el 11 titular. El 11 titular no está nada mal. Tenemos 1, 2, 3,
4, bueno, 4 mexicanos de 11, no está mal, la verdad. Y bueno, la verdad que el 11 creo que está bastante bien. No sé si nos va a dar para ganar la Conference League, pero confío bastante en este equipo y creo que tenemos ya pues un muy buen banquillo, bastante equilibrado en cuanto a medias. E incluso también algún que otro jugador joven como Olesen que puede subir bastante, Viti también puede subir algo, luego por aquí también Gorrocha puede subir bastante, o sea que bien. Me gusta bastante este equipo, chicos, me gusta este Oviedo. Vamos a ver qué tal nos va. Y por cierto, tenemos ya nuestros primeros rivales europeos en este Express. Tenemos al Shamrock de Irlanda, tenemos, ojo, a la Roma, muy complicado, Famalicão de Portugal, Basilea, Sikelborg y el Saint Pats. Así que esos van a ser nuestros rivales. Quitando la Roma, yo creo que el resto son bastante ganables. Así que vamos a ver si podemos pasar de la fase de liguilla, que yo creo que sí, la verdad, confío bastante. Pues ya en mitad de esta tercera temporada, este año no vamos tan arriba, estamos en el puesto 10, pero bueno, esto siempre suele pasar cuando compites en Europa, que baja un poquito tu clasificación en Liga. Aún así estamos en un puesto bastante cómodo y bueno, estamos aún en esa lucha por entrar en puestos europeos, pero lo que realmente a todos nos importa este año, obviamente, es la Conference y ver qué hemos hecho, y en este caso, señores, 6 de 6. Hemos ganado incluso a la Roma, espectacular, 18 de 18 puntos, solo un partido en contra, o sea, solo un gol en contra y 17 a favor. Espectacular este Euro Oviedo que pasará a la siguiente ronda con total tranquilidad y la verdad que hemos hecho, bueno, lo impensable. Dicho esto, en la Copa del Rey hemos ganado ya nuestra primera ronda frente al Leganés, así que estaremos en los octavos de final. Y ojo, porque esto me ha pillado por sorpresa, no me acordaba yo, y es que claro, al haber ya llegado a la final de la Copa del Rey el año pasado, este año estamos en la Supercopa de España, pero bueno, la verdad que está complicado, primero habría que ganar al Barça y luego en una hipotética final Madrid o Atlético, así que bueno, yo creo que la Supercopa nos vamos olvidando un poquito. Y el que no se está olvidando de meter goles es Don Álvaro Morata, que ahí tiene 35 años, pero oye, 15 goles en 25 partidos, lo de Morata está siendo espectacular, 8 goles de César Huerta, qué fichajazo hemos hecho con el mexicano, la verdad que hemos acertado de pleno, y luego también Israel Reyes también jugando brutal, Maupay ha metido 4 golitos, César Montes también jugando bastante, Lerma, lástima que ahora ha tenido una pequeña lesión. Y bueno, la verdad que en general el equipo, como veis, bastante bien, o sea, estoy muy contento, creo que, como ya hemos dicho al principio, es una plantilla bastante equilibrada y hay bastantes jugadores que están por aquí subiendo, pues bueno, algún que otro puntito de media. Ojo con Copete, que está ya en 80, vaya centralazo que hemos fichado con él. Y fijaos en Mateo Acuña, el mediapunta ese que os dije que era un mega crack a futuro. Pues ahí está, señores, ha subido 9 de media este año en sucesión al Coventry, está ya en 76 y es un chaval que tenía 90 de potencial, así que quizás el año que viene, cuando vuelva, se quede en el equipo y veremos si como titular o suplente, pero el año que viene estará 100% en el Oviedo. Y también Marco Esteban, que es otro de los que hemos cedido, en este caso al Alavés, ha subido 8 de media, así que tenemos otro centralazo ahí en esa posición y como veis siempre las cesiones, muchas de ellas funcionando bastante bien, así que vamos a ver cómo va esta temporada. Señores, esto es increíble. Estamos en la final de la Conference League con el Oviedo. Vamos a simular como en la otra final. Y vamos a ver qué pasa frente al Brighton de, bueno, Jorginho, Ainouri, Ramos, Raúl, Baleba. La verdad que, bueno, Livramento tienen un auténtico equipazo. El nuestro tampoco se queda atrás, pero sí que es verdad que el Brighton y la Premier y esos millones se notan. Pero en el campo lo que juegan son los jugadores, así que vamos a ver qué hacemos en nuestra primera final europea con el Oviedo. Y ojo, porque en Liga la cosa este año ha ido un poco peor que la anterior y nuestra clasificación a Europa depende de esta final para estar el año que viene en alguna competición. Así que hay que ganar como sea. Madre mía, pues primer gol del Brighton en la final, se adelanta con golito de Rutter. Y esto es una putada, chicos. Empezamos perdiendo y eso que tenemos toda la posesión, pero nada, primera vez que han llegado para adentro. Pues media parte 0-1, vamos perdiendo, queda la segunda parte, pero de momento mucha posesión, poco ataque. Yo creo que vamos a tener que ir un poco más ofensivos en esta segunda mitad para intentar buscar el gol. Vamos a ver si lo encontramos. Pues nada, chicos, el segundo del Brighton. Y esto que parece que se nos va a escapar. A no ser que metamos un gol rápido ahora, chicos. Estamos atacando. Nada, se la para el portero de ellos. Y se nos va a escapar la final de la Conference, chicos. Y esto puede hacer que el año que viene no estemos en Europa, porque en la Liga no nos ha ido del todo bien. Mucha posesión, mucho juego con el equipo, pero la verdad es que pocas ocasiones no hemos tenido prácticamente. El Brighton ha sabido defender bien y las que ha tenido las ha enchufado.
Y ahí está, señores, se termina la final, perdemos con el Oviedo la Conference League. Y es que lo que os decía era esto, hemos quedado octavos, empatados a puntos con el Rayo. La verdad que el último mes, en mayo, tuvimos varios pinchazos y eso hizo que se nos escapase el sexto puesto en las últimas 3-4 jornadas. Una pena, porque el año que viene creo que no vamos a estar en Europa, así que, bueno, pues es lo que es, señores. Después de una temporada en Europa, nos va a tocar en la cuarta temporada no estar en Europa. Y eso hará quizás, bueno, que mejoremos un poco nuestro puesto en Liga, pero la verdad que no estar en Europa fastidia bastante. Dicho esto, en la Supercopa de Europa obviamente no pasamos de las semis frente al Barça. En la Copa del Rey este año no hemos llegado tan lejos, nos eliminó también el Barça en los cuartos de final después de haber eliminado nosotros al Getafe 4-0 y al Leganés 2-0. Y en la Conference la verdad que lo hemos hecho espectacular, porque hemos llegado hasta la final donde hemos perdido, pero conseguimos eliminar al PAOK, conseguimos también eliminar a la Roma remontando en casa con un 3-0 y también al AEK 7-1 después de haber quedado primeros, una Conference que se nos estaba dando genial, pero que no ha podido ser. Y el que se ha hecho un auténtico temporadón es Álvaro Morata, que con 35 años ha subido incluso de media, porque la verdad es que el rendimiento que está teniendo es como para subir de media, aunque tenga esa edad, y 28 golazos, de hecho ha metido 25 en Liga, no sé si habrá sido el Pichichi, pero bueno, cerca se habrá quedado. También Israel Reyes, no me preguntéis por qué, siendo lateral derecho, ha metido 18 goles, no preguntéis por qué. Luego César Huerta, temporadón, fichajazo impresionante el del mexicano. También Moupai con esos 10 golitos nada mal. Luego por aquí César Montes, también Colombato, Gorrocha que ha subido +3. Y luego por aquí, pues bueno, Hassan ha subido 1. Y de las cesiones, pues fíjate, el Esteban este que ha subido 7, ya lo habíamos visto antes. Álvarez ha subido 3, Copete ha subido 4. Iker Álvarez ha subido también +4. La verdad que muy bien el portero este andorrano. Y qué más, por aquí Olesen +4. Y de las cesiones, pues bueno, alguna subida, pero sobre todo lo importante es la de Mateo Acuña, que sinceramente creo que el año que viene se tiene que quedar en el equipo con esos +10 de media que ha sumado. Así que el año que viene vamos a tener un muy buen equipo para volver a intentar luchar por meternos en puestos europeos. Y esto es increíble, pero señores, efectivamente, Álvaro Morata ha sido pichichi de la liga con el Oviedo. 25 goles en 28, o sea, en 38 partidos. La verdad que brutal, más goles que Mbappé, o sea, esto es impresionante. Y en cuanto a asistentes, aquí creo que no tenemos a ninguno del Oviedo, no, el más cercano es Hassan. Y porterías a cero, creo que tampoco tenemos a nuestro portero Iker Álvarez, pero vamos, esto es increíble, ¿eh? Álvaro Morata, pichiche de la liga. Pues ya estamos en la cuarta temporada en la que ya sabéis no estaremos en Europa, hemos hecho un mercado un poquito menos potente que otros años por esa misma cuestión y en este caso hemos traído a Eric Lira, nuevo mediocentro defensivo también mexicano para el medio del campo. Hemos fichado a José Gallá gratis, que estaba en la agencia libre, de hecho se retira esta temporada, pero bueno, ahí está, su último año cumpliendo con buena media, creo que nos puede venir bastante bien. También hemos fichado a Isaac, ojo con este, muy buen fichaje a futuro, porque Morata se retira, es su última temporada y bueno, Morata está siendo el crack de este Express, pero necesitamos un delantero a futuro y puede que Isaac lo sea, a no ser que el año que viene cuando se marche Morata fichemos otro delantero, pero aún así es un jugador que ya tiene experiencia en la liga y nos puede venir bastante bien. Hemos vendido a Carlos Rodríguez y hemos hecho por aquí, como siempre, alguna que otra venta y varias cesiones de jugadores para, bueno, limpiar un poco el equipo, ya sabéis. Hemos vendido también a Nil Maupay por 3 millones, Unai Núñez que ha vuelto al Athletic Club por 5,4, hemos fichado a la Regen, creo que de, si no recuerdo mal, Ratio del Rayo Vallecano, que estaba también en el Rayo, por 17 millones para tener un nuevo lateral derecho. Hemos también cedido por aquí más jugadores, hemos vendido a César Montes al Betis y con ese dinero hemos ido a fichar a Pau Navarro desde el Villarreal, así que como veis tampoco ha habido mucho fichaje ni mucho cambio en la plantilla. El 11 sigue siendo brutal, Acuña pasa a ser nuestro canterano de 90 de potencial, el nuevo media punta del equipo, entra también Lira y Gallá en el 11 titular, también Esteban que el año pasado lo cedimos y subió mucho de media, así que con este equipo vamos a ver si podemos volver a meternos en Europa esta temporada. Mitad de temporada y vamos cuartos, lo que os decía, cuando no competimos en Europa mejoramos mucho en Liga y ahí está, puestos Champions para el Oviedo por primera vez en este episodio. En la Copa del Rey, pues bueno, estamos ahí en octavos después de haber eliminado en la primera ronda al Levante, nos tocarán Las Palmas, vamos a ver si, bueno, podemos pasar o no, así que chicos, poco más que ver. Yo de verdad sigo flipando con lo de que Israel Reyes sea uno de los máximos goleadores del equipo. O sea, esta temporada no sé qué pasa con Morata, que no mete goles en su temporada de retiro y de repente Gorrocha, o sea, los mediocentros en este equipo meten muchos goles y no sé el por qué. O sea, jugamos con un 4-2-3-1 normal y corriente. Israel Reyes es de repente, no sé, Cafú, Dani Alves, o sea, no entiendo nada.
Pues terminamos esta cuarta temporada, hemos llegado hasta el final y chicos, lo hemos hecho, estamos en Champions, puesto número 4, 70 puntazos, obviamente estamos muy lejos aún de luchar por la liga, tendríamos que hacer muchas más temporadas con el Oviedo para poder llegar a disputar ese título, pero oye, la verdad que el año que viene estamos en Champions, así que vamos a poder terminar este episodio con un Oviedo en Champions, con un Champions Viedo, con un... bueno, vamos a dejarlo ahí. Hemos llegado hasta las semifinales de la Copa del Rey, que no está nada mal, 5-3 en penaltis, perdimos frente al Betis y bueno, la verdad que una pena, porque, bueno, habíamos empatado la eliminatoria, pero no pudo ser, después de haber eliminado a Valencia, después de haber también eliminado a Las Palmas, lo hemos hecho bastante bien esta temporada, la verdad, pero no ha podido ser, y el año que viene competiremos en la máxima competición europea. Y de verdad, yo esto sigo sin entenderlo, de verdad, que alguien en los comentarios por favor me explique qué leches está pasando con Israel Reyes. Yo os lo prometo, os lo juro, está jugando de lateral derecho, no lo estoy poniendo de delantero, ni... No, está jugando de lateral derecho y su segunda posición es central y la tercera MCD, o sea, no entiendo, no entiendo por qué este tío ha metido 25 goles, o sea, ¿cómo puede ser que un lateral derecho meta 21 goles? O sea, es que tienen que estar top 5 de goleadores de la liga por lo menos. O sea, luego Morata ha metido 16, bien, al final se ha despedido bien del Oviedo, pero bueno, aquí Gorrocho también lo ha hecho bastante bien, Isaac ha subido 3, no está mal, también por aquí Huerta, Acuña, ojo, nuestro media puntita, ha subido más 3, sus números tampoco son una pasada, pero ha subido 3 puntos de media hasta en 80, Esteban también ha subido, como veis, varias subiditas bastante buenas en este Oviedo, que la verdad, no sé si este equipo nos va a dar para Champions, pero el año que viene seguramente tengamos que hacer algún que otro refuerzo, aunque confío bastante en el equipo, porque si este equipo ha conseguido quedar cuarto en la liga, quiere decir que en la Champions lo puede hacer bastante bien. Pero, de verdad, ¿qué leches es lo de Israel Reyes? Oye, de verdad, esto no es serio, ¿eh? O sea, está tercer máximo goleador de la liga, un lateral derecho. O sea, o solo por detrás de Kylian Mbappé y Vinicius. Y con los mismos goles que Mika Artauze. O sea... Pues chicos, ahora sí, quinta y última temporada, ya sabéis que estamos en Champions y hemos tenido que hacer algún que otro fichaje con buena media, así que esta temporada hemos gastado un poquito más de lo normal en algún que otro jugador que ahora veréis, hemos hecho como siempre algunas ventas y algunas cesiones, hemos fichado a Yarek por 10 millones más el intercambio de un jugador, otro jugador español que fichamos para seguir reforzando esa central, hemos vendido a Sherpen por 13 millones al United, hemos fichado a Otavio, un central que tiene muy buena pinta, con buena media, que nos puede venir bien para la Champions por 14 millones más el intercambio de uno de nuestros centrales, la verdad que bastante bien y creo que mejora en cuanto a media junto a Copete, va a ser muy top. Luego hemos vendido también a Efraín Álvarez, que ya nos subía más, también hemos comprado a Cucurella, ojito, que terminaba contrato con la Roma, el jugador español, ya con mucha experiencia, ya 31 años, se suma al Oviedo para intentar dar esa experiencia que nos falta quizás en la Champions, y ojo, el fichaje de Darwin Núñez, que tú dirás, a ver, teniendo en cuenta que Morata también era un poco meme y nos ha funcionado muy bien, ¿por qué no traer a Darwin Núñez y ver si también funciona muy bien? Y al final Darwin Núñez ha jugado muchos años en la Champions, así que nos servía, nos venía increíble. 21 millones por el uruguayo, ya obviamente con 30 años, pero ojo, aún sigue teniendo muy buena media. Y Altimira, buen fichaje desde el Betis, 27 millones para reforzar la central. Y ojo, David Raya para reforzar la portería, más experiencia, 33 añitos, 83 de media, terminaba contrato con el Arsenal y el español que se suma al Oviedo. Al final lo que hemos hecho ha sido aprovechar un poco el mercado y hemos traído a Núñez para la titularidad, también a Altimira, también a Otavio y Raya y también a Cucurella, así que hemos mejorado un poco todas las líneas que nos faltaban por mejorar y con esto chicos vamos allá por esta última temporada a ver qué podemos hacer en la Champions en nuestro primer año en la máxima competición y vamos a ver también dónde llegamos en la liga con este equipo que está muy bien balanceado tanto por el 11 titular como por los suplentes. Por cierto, nuestros rivales en Champions van a ser el Friburgo, va a ser el Ajax y el PSG, ojito, el Marsella y el AEK Atenas, el Wolfsburgo, el Galatasaray y el Atalanta. La verdad que no va a ser nada fácil. Pues ya a mitad de esta última temporada vamos quintos en la liga, la verdad es que, bueno, estamos ahí luchando ese puesto para intentar entrar en Champions, pero el simple hecho de estar ya en estas posiciones luchando creo que ya está muy bien para el Oviedo, teniendo en cuenta que hace 5 temporadas estábamos en segunda división, así que está realmente muy pero que muy bien. En la Copa del Rey estamos de momento en cuartos porque ya hemos eliminado en octavos al Español y en 16avos al Mallorca, así que nuestro rival será Osasuna y ojito porque no está el Barça que ha sido eliminado ya de la Copa del Rey. Y en Champions, ¿cómo nos ha ido? Pues bueno, la verdad es que no muy bien, hemos conseguido pasar a las eliminatorias, pero puesto 21, la verdad que se nota el gran salto, se nota que nos faltaría quizás alguna temporadilla más para estar a un buen nivel, y en las eliminatorias la verdad es que lo tenemos chungo, chicos, nos ha tocado el Inter de Milán, o sea que tendríamos que hacer un milagro prácticamente para poder pasar a los octavos de final.
Pues chicos, creo que un poco de milagro hemos hecho porque en el Tartiere, en Oviedo, conseguimos ganarle 2-1 al Inter. Pero claro, ahora hay que ir al Giuseppe Meazza a intentar aguantar este 1-2, que no sé cómo lo vamos a hacer. Pero oye, si hemos podido ganarles una vez, podemos sacar un empate y pasar a octavos, chicos. Así que... No te puedo creer, tío. 2-0, en serio, tío. 2-0, tío, en serio, tío. Encima en el 89, ¿eh? Si llegamos a aguantar hubiéramos ido a la prórroga. Pues nada. Pues nos quedamos sin Champions, señores. Hasta aquí nuestro camino a la Champions. Ha sido corto pero intenso. Pues chicos, hemos conseguido llegar a la final de la Copa del Rey. Este caso, pues bueno, en San Mamés contra el Real Madrid no va a ser nada fácil. Y además no podemos tener a nuestro mediapunta, a nuestro crack, a nuestro canterano, porque está sancionado y no puede jugar la maldita final. De verdad, que rabia. Así que chicos, como hacemos con las finales, vamos allá. Vamos a simularla viendo. Y bueno, a ver si puede caer el milagro contra un Madrid que tiene a Bellingham, a Reijner, a Udogie, a Bastoni. O sea, tiene un equipazo descomunal, prácticamente imposible ganar esta final, pero oye, mira, vamos a intentar soñar. Pues nada, Reyes lesionado, parece que no es grave. Y encima mete gol el Madrid, Nicolas Jackson. Y se me lesiona Reyes, macho. Joder, tío, la misma jugada que me mete gol se me lesiona uno. Venga, va, un golito, chicos, un golito, por favor. Vale, vámonos. Golito de Hassan, sí señor, ahí está. Golito de Hassan, sí señor, empatamos en el 41. Ojo, 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 que no se ha rendido este equipo, chicos. Israel creo que sigue tocado, pero bueno, de momento lo mantenemos ahí. Ojito que empatamos antes de que termine la primera parte. Muy bien equipo, muy bien. Honor, honor al equipo. Lástima que tenemos tocado ahí a Reyes. De momento parece que no se recupera, pero lo vamos a mantener porque es demasiado importante en el equipo. No me puedo permitir sacarlo ahora mismo. Vamos allá con la segunda parte, chicos. Y bueno, la que acaba de fallar Vinicius, tú. La ha mandado a las nubes y se iba solo. O sea, no sé qué leches ha hecho, pero... ¡Ojo! Sí, señor, golito de Huerta, vámonos, 1-2. Vale, vale, señores, señores, hay que defender, defensivo, todo el mundo a defender, señores. Todo el mundo a defender, por favor, defiendan. Vale, 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 es la última, señores, es la última, no me jodáis, No. Vale, sácala, sácala, sácala. Señores, somos campeones de la Copa del Rey, sí señor. Pensaba que nos íbamos a ir de este episodio sin ganar ni un solo título y acabamos de hacer la épica ganando la final de la Copa del Rey contra el Madrid. Impresionante, chicos, impresionante, y sin hacer nada, o sea, ha remontado el equipo ellos solitos. Qué barbaridad, chicos. Algunos dudaban del fichaje de Darwin Núñez. También dudaron del fichaje de Morata y luego cayó Bocas. Y creo que Darwin, aunque haya sido sola esta última temporada, pues oye, con este golito en la final y creo que ha hecho buena temporada en cuanto a goles, pues lo ha hecho bastante bien, chicos. Qué ilusión. Pensaba que nos íbamos a ir sin ningún título y oye, ahí está, titulito. Copa del Rey ganada para el Oviedo, chicos. No sé cuántos años hará que el Oviedo no ha ganado un título, o no sé si el Oviedo ha ganado algún título en su historia, la verdad que lo desconozco, ponérmelo por los comentarios. Pero ahí está Copete, que lleva desde la, creo que primera o segunda temporada, segunda creo, que va a levantar la Copa del Rey, chicos. Somos campeones. ¡Vamos! Y chicos, ahora sí, terminamos este Express ya final de temporada. Hemos vuelto a quedar cuartos en la Liga, cosa que es un triunfo espectacular, a solamente 5 puntos del Atlético de Madrid y obviamente aún muy lejos de Barça o Madrid. Para eso tendríamos que continuar reconstruyendo este Oviedo durante muchas más temporadas, pero oye, la verdad que quedar cuartos ya es brutal, sinceramente. En la Copa del Rey pues hemos ganado al Madrid, después de haber eliminado al Sevilla, después de haber eliminado a Osasuna, también al Español, también por aquí al Mallorca. La verdad que Copa del Rey totalmente histórica para este Oviedo. Y en la Champions, pues bueno, ya sabéis, nos quedamos en las eliminatorias, nos eliminó el Inter de 2-0, 3-2 en el global, después de hacer una fase de liguillas un poco de aquella manera, pero aún así, oye, honor porque hemos podido competir en la Champions. Y ya lo decía yo, lo de Darwin Núñez, el que ha competido muy bien esta temporada es el uruguayo, 45 goles, o sea que... Podemos darle las gracias al bueno de Darwin porque creo que ha sido un fichajazo, incluso con 30 años, de meme ha pasado a mega crack, 36 goles en Liga, Pichichi de la Liga y también lo fue Morata, o sea que en este equipo han brillado totalmente los delanteros en este episodio. Luego por aquí también César Huerta, brutal, Israel Reyes, no hay que decir lo que ha hecho este hombre con los goles, ha sido impresionante. También Mateo Acuña, ojito el crack de la cantera que ha llegado hasta 84, Cucurella también muy bien, Altimira creo que ha sido un fichaje para esta temporada, Hassan que ha estado desde el principio hasta el final de este
Express ha sido increíble. Y bueno, Otavio parece que ha sido buen fichaje. Humberto Ruiz, que también ha sido de la cantera, pues ha sido muy buen suplente. Y Lungu también, buen fichaje por la derecha. David Raya parece que también lo ha hecho bastante bien, 16 porterías a 0. Copete también, que ha sido espectacular. Y bueno, qué decir, chicos, la verdad que ha sido un Express muy bonito, muy top, con este Oviedo recién ascendido a primera. Así que a todos los seguidores del Oviedo que me sigáis por aquí, espero que os haya gustado mucho este Express. Sí que es verdad que con estos equipos que son recién ascendidos quizás habría que hacer más temporadas, pero ya sabéis que nuestros Express siempre son 5 temporadas. Seguramente pues si quisiéramos hacerlo hasta finalizarlo habría que hacer reconstruyendo con más temporadas, más poquito a poco, pero bueno, creo que está bastante bien, chicos. Una Copa del Rey y poniendo ya al Oviedo ahí entre los primeros de la liga, siendo quizás un nuevo Villarreal, por así decirlo. Así que ni tan mal, señores y señores. Espero que os haya encantado y nos vemos en siguientes vídeos por aquí por el canal. No os olvidéis de seguir y de suscribiros para no perderos ningún vídeo, que dentro de poquito, señores, empieza FC 26.